Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Ospino Cruz y junto a Evan Disney le estaremos haciendo una entrevista a Sara Trejo. Sara, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muchas gracias por invitarme acá a los eventos de la revista Venas Abiertas. Nos gustaría saber un poco sobre ti con respecto al ámbito personal y también profesional. Bueno, yo les cuento rápido porque supongo que luego vamos a ahondar más en eso, pero lo Ujú. que digo en mi hoja de vida, quién soy periodista y socióloga de la Universidad del Rosario, de gestión cultural, y fui becaria de la ICFJ, que es el Centro Internacional para Periodistas, un espacio de formación pues muy interesante para quienes estamos como explorando temas digitales. También soy embajadora de Sembra Media, una organización internacional que busca fomentar espacios como este que ustedes están creando a partir de la sostenibilidad y el trabajo que los periodistas pueden hacer en crear sus propios medios. Y finalmente, pues trabajo en Magic Markers, que es una agencia de animación donde tratamos de explicar las cosas más claramente. Entonces es como mi trabajo y realmente pues lo que me hace muy feliz como esta pasión y este hobby son los podcasts. Entonces dirijo un podcast y produzco otro. Y ahorita pues si quieren podemos hablar un poquito más de eso. Claro que sí, muchísimas gracias por esa presentación. Queremos saber por qué decidiste estudiar periodismo. Bueno, yo empecé con muchas intenciones de estudiar cine. O sea, mi primera intuición cuando estaba en el colegio era el cine. Y digamos que entrar a la universidad a los 16, 17 años a estudiar cine no es fácil. O sea, las personas que se dedican a ese pregrado pasaron por un millón de formación previa antes de presentarse como este primer semestre, sobre todo en la Universidad Nacional, que era donde yo quería estudiar. Y digamos que en ese camino, al darme cuenta que yo no estaba calificada ni siquiera para postularme a un examen de admisión en cine, seguí explorando como de qué otra manera se podía narrar el mundo, que no fuera a través como de la ficción del cine. Y recibí afortunadamente varias como orientaciones para hacerlo en la Universidad del Rosario, que fue donde estudié, precisamente porque ellos tenían como una formación no solo en periodismo, sino también unos ciclos básicos con otras carreras de ciencias humanas que podían ayudarme a entender si realmente sí quería ser periodista o no. ¿Qué pasó? Empecé a estudiar periodismo y me di cuenta que el mundo necesitaba como tomarse en serio este tema de la información. Y en ese momento supe que quería quedarme ahí, o sea, como que inició siendo un lugar como de paso para terminar convirtiéndose en mi carrera. Sin embargo, pues gracias a todas esas inquietudes de la universidad, terminé estudiando sociología también allí y lo primero que empecé a hacer fue proyectos universitarios como este. Fui directora de una revista que todavía existe, que se llama Revista Ex Libris, y empezamos a hacerla universitariamente y ahí aprendí a trabajar con equipos, a coordinar mucha gente, a como quitar el miedo, a entender qué era la impresión, qué era el papel, qué era la editorial, qué era escribir, editar, publicar. Y me di cuenta que mi verdadera pasión era la producción, o sea, como hacer posible proyectos de otros. Entonces, yo empecé estudiando periodismo como por toda esta inquietud sobre la información, pero en el camino, mi camino profesional siempre se fue hacia el lugar de otros que hacen cosas, pero no las hacen, no las logran. Entonces es como que yo empecé a entrar ahí como, ven, yo te ayudo a que tú publiques, te ayudo a que tú hagas, a que tú armes. Y empecé a trabajar en producción y hasta ahora eso ha sido realmente como mi carrera. Realmente yo nunca me presento como periodista, siempre me Ujú. presento como productora o como gestora de proyectos, que es como realmente en lo que trabajo fuertemente. Eso quiere decir que durante tu proceso lograste encontrar tu pasión, esa vocación, por decirlo de alguna u otra forma. Sí, exacto. O sea, como yo lo que hice primero con Revista Ex Libris, que los Ujú. invito a quienes estén viendo este video a que vayan y la busquen porque todavía existe y las versiones impresas son preciosas. Fue un aprendizaje de conocer los poderes como de la interdisciplinariedad, que Ujú. supongo que esa es una palabra súper difícil para Evan. Sí. Eh, pero lo que yo empecé a entender era que las cosas en términos de contenido solo iban a ser grandiosas, al menos yo las iba a disfrutar más como parte del proceso creativo, si no solo habían periodistas, sino también ilustradores, fotógrafos, administradores, y eso era algo que la universidad no me iba a dar,
pero sí proyectos extracurriculares como hacer una revista con amigos. Y ahí aprendí que lo que me gustaba era eso, que la gente tuviera ideas y yo decirles, ven, te ayudo a que las publiques, porque creo que se puede. Eso era realmente como una relación muy personal, yo creo que hacia los propios egos de quienes queríamos publicar. Y lo último que he aprendido en los últimos años es también a tener en cuenta el rol del público, porque al comienzo uno arranca solo queriendo publicar y ya, no importa si nadie nos ve. Y después de eso, como que esas barreras se han ido roto y ahora quiero hacerme preguntas más sobre cómo la gente consume de vuelta. Ok, súper primordial. A ti lo que te gusta es que las personas te den a conocer como tal las ideas y tú hacer la realidad. ¿Consideras que también es una forma de apoyar los sueños? Creo que sí, o sea, yo siento que llevar a cabo proyectos es muy difícil porque requiere compromiso, pero también orden, pero también como entender objetivos comunes y muchas veces quienes quieren, bueno, la palabra de moda, emprender, pero también como llevar y crear, em, se rinden muy rápido porque los fracasos nunca nos enseñaron a lidiar con ellos. Y los que somos productores o agentes o como estos intermediarios de la creación, entendemos que tenemos que apoyar a nuestros creadores a que lo sigan haciendo. Entonces, yo siempre, actualmente soy profesora universitaria en la Javeriana y yo les Ujú. enseño a mis estudiantes a crear proyectos periodísticos y siempre les digo, tienes que tener un productor en tu equipo, o sea, tienes que tener a ese alguien que se va a encargar de que cuando todo falle, los levante de nuevo y les diga, no se preocupen, vamos a pensar y replanzar y vamos a replantear las cosas. Entonces sí creo que es una forma de apoyar los sueños, lo que yo hago en mi trabajo. Nunca lo había pensado así tan lindo como tú lo dices, eh, sino que lo que terminó pasando fue que la gente llegaba a mí con ideas y yo no podía resistirme a no apoyarlos a hacer. Entonces hicimos una revista, también participé en un festival de cine, derechos humanos, también participé en festivales de música, o sea, cada vez que alguien llegaba con una idea, yo era como, hagámosla. Y fallaban en mil formas y a veces eran un éxito, pero creo que esa es la única manera en la que otros podían estar pues mostrando su trabajo y creo que eso es un lugar importante. Y muy primordial. Realmente has hecho, bueno, considero que has ido construyendo como ese legado que es marcado en tus estudiantes también, porque nos acabas de contar que también eres profesora en la Javeriana y yo creo que uno va como construyendo ese legado por medio de las personas que acompañan tu proceso y de hecho tú los estás ayudando como a formar. Ya con base a lo que nos acabas de presentar, ¿consideras que tú llegaste a la Tierra para cumplir un propósito y cuál crees que es ese? Oh, no pensé que íbamos a llegar como a sesión de terapia. Eh, no, o sea, yo nunca he pensado como que tengo que cumplir un propósito en esta tierra. O sea, Ujú, yo lo que hago es escuchar las ideas de como de la gente y sobre todo como ujú. las necesidades de comunicación que hay en el ambiente. Entonces, eh, muchas veces lo que intento hacer es detectar dónde están los grandes silencios de comunicación. Hay unos a los que definitivamente no puedo llegar porque no puedo llevar internet a los pueblos colombianos, eso es algo que se sale de mi control. Pero, por ejemplo, si un estudiante me dice, profe, yo he visto que no hay medios de comunicación, que no hay comunicación de ningún tipo en tal lugar, yo le digo, ve y llenas ese silencio. Lo mismo ocurre como con todos los proyectos en los que estoy, o sea, como hace parte como de un detectar en dónde falta comunicación y dónde podemos nosotros aportar algo y no simplemente hacer lo mismo que ya todo el mundo está haciendo. Y así fue también que nace Presunto Podcast, porque después de tanto tiempo como de analizar a los medios y como estudiante y luego como periodista y luego como productora, siempre surgía como el bien hacer y las buenas prácticas de los medios de comunicación. Ujú. Y nos dimos cuenta que no, o bueno, me di cuenta yo con en ese momento Carlos Cortés y Pedro Vaca, que quienes no los conozcan los invito a que los busquen, pues son personas muy importantes con opiniones muy importantes en relación a la democracia y a la libertad de expresión en el país. Nos dimos cuenta que nadie estaba haciendo crítica de medios, entonces ahí había un silencio y ahí es cuando uno puede encontrar opciones interesantes para tratar de llenar esos vacíos. Entonces, si quisiera como ponerle
como una emoción suprema de cuál es mi legado, cuál es mi llamado a este mundo, pues yo creo que está en ese camino de detectar en dónde podemos llenar muchos de los silencios que hay, que son infinitos. Sobre todo en este país es muy, muy difícil, o sea, es muy, muy fácil encontrar silencios. Tenemos muy pocos medios grandes, tenemos muy pocos canales de televisión, la red de emisoras comunitarias no está realmente soportada por el Estado. Y todas esas cosas demuestran que la gente necesita comunicarse y pues que hay algo importante, al menos para quienes están estudiando comunicación. Hay mucho trabajo. Y yo creo que la idea interesante de mi trabajo es ayudar a que la gente detecte esos silencios y decirles, venga, hagamos algo acá con eso. ¿Cómo lograste detectar ese silencio para crear Presunto Podcast? ¿Cómo fue todo ese proceso que los llevó a decidir hacerlo? Carlos Cortés, que tiene el videoblog en YouTube que se llama La Mesa de Centro, que pertenece a La Silla Vacía. Él antes tenía una columna en La Silla Vacía también, donde hacía crítica de medios. Me acuerdo mucho donde en una época en la que Francisco Santos era director de RCN y tenía una columna donde él hablaba como los primeros youtubers de la vida, básicamente. Sí. Y él dijo en un momento que a los estudiantes que salían a marchar en ese momento para la ley 30, para la reforma a la ley 30, había que atacarlos con teasers. Y él mostraba cómo, además, era como un video. Y me acuerdo mucho que a mí eso me causó mucha impresión porque yo no entendía cómo una persona en ese momento, digamos un periodista, un director de un medio, incitaba a la violencia policial de esa manera en contra de los protestantes y que nadie le estuviera diciendo nada. Como, hey, tú tienes una responsabilidad con la democracia, hazme el favor y no hagas eso. Sí. Y en ese momento vi una columna de Carlos haciéndolo, como aquí hay alguien criticando el poder de los medios, que me parece interesante. Él lo sigue haciendo, creo que con más temas, pero o sea, como que se fue apagando y como que no lo hacía muy regular. Y un día yo me lo encontré, él fue profesor mío en la universidad, y yo le dije como, hey, ex profe, ¿qué pasó con la columna de medios? A mí en serio me gustaba. Tiempo, no se puede, estoy en otras cosas, o sea, cualquier respuesta. Entonces yo ahí le dije como, igual, pues hagámosla, o sea, como hagamos la columna. Eso quedó en una conversación así, de esas que uno lanza en cualquier lugar y no Sí. avanza. Después de eso, yo tuve la posibilidad de ganarme esta beca del Centro Internacional de Periodistas y pues esta es una beca que consiste en formar periodistas en términos digitales y gracias a eso y a mis compañeros de beca conocí los podcasts como formato. Antes no los conocí en Estados Unidos, me di cuenta que tenían mucho potencial, allá ya estaban súper fuertes, en Latinoamérica no eran tantos, como que a duras penas estaba conectarse a TuneIn, pero no había como este culto a descargar los podcasts, a suscribirte, etcétera. Y cuando yo estuve allá y conocí este formato, dije, yo quiero un podcast. O sea, pero me flechó así de maneras muy poderosas. Entonces, cuando volví a Estados Unidos, empecé a trabajar en Magic Markers, que es esta agencia de animación. Y en ese camino, lo que hice fue, eh, mucha gente en Magic Markers empezó a fundar su propio podcast. Nació Estúpido Nerd, que si no lo conocen, es un podcast de reseña cultural muy chévere, que pues hacíamos en Magic Markers. Está el podcast de Santiago y Bruja, que es un podcast también como de fenómenos culturales, Cosas de Internet, que es un podcast de Santiago Espinosa y Laura Rojas. Y Laura sobre todo se convirtió como en esta persona que me empezó a guiar en el camino del podcast. Y yo pensaba, ¿de qué va a ser mi podcast? O sea, inicialmente era como, yo quiero un podcast ya, no sé de qué voy a hablar. Y después de eso nació la Liga contra el Silencio, que es este proyecto de alianza de medios. Yo tuve la posibilidad de estar como en estas primeras reuniones y me volví a encontrar con Jonathan Bock, Pedro Vaca, Carlos Cortés, y empezamos a hablar como de la importancia de la crítica de medios y yo les dije, hey, yo quiero montar un podcast porque lo tengo acá desde hace 6 meses. No estoy en capacidad de hacer video, no estoy en capacidad de hacer como todos los procesos de youtuber tipo La Puya, que en ese momento estaba en crecimiento así altísimo. Eso no es algo que yo sepa hacer, pero el audio sí. Y ni siquiera, yo no quería hablar, yo solo quería producir porque era lo que yo hacía. O sea, mi papel era nunca salir en los micrófonos. Ellos les sonó la idea, hicimos un piloto horrible, horripilante, pero lo que me impulsaron a hacer fue habla y construye tu propia voz acá en el podcast. Como que mi idea era estar
detrás de todo, estar con la cámara apagada, grabando, editando y publicando, pero yo no tenía ninguna intención de hablar. Y el nacimiento de este proyecto entonces se dio como en una suma de muchas cosas, del mundo, del nacimiento del formato podcast y de la necesidad que la Liga contra el Silencio estaba demostrando en términos de crítica de medios o de las discusiones que se daban entre periodistas, ver de qué manera yo podía producir algo y por primera vez dar la cara. O sea, nunca había salido en ninguno de mis proyectos yo y hacerlo me costó muchísimo. Es bien difícil ser como quien conduce un proyecto de este nivel, entonces ahí contra el mundo básicamente. Bueno, ¿y cómo hiciste para vencer los miedos para dar la cara, como tú lo dices? Ya nos mencionaste que fue complejo, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que decidiste decir, lo voy a hacer? No, el equipo. O sea, es que ellos me decían, sin ti no vamos a grabar. O sea, tú tienes que Ok. hablar. Y yo decía, no, yo no quiero, yo no lo quiero hacer. Y como que pensaba, bueno, sí, esta es la condición para que estas personas hablen. En ese camino entró María Paula Martínez y Santiago Rivas a completar el equipo. Ujú. Em, Como que si ellos me decían, es que sin ti no vamos a grabar, o sea, tú tienes el papel de moderarnos. em, y yo me negaba, pues como que entendí que había una presión ahí y te juro, tenemos 82 episodios al momento de grabar este video contigo. em, y yo creo que los primeros 80 todavía me causan mucha molestia grabarlos porque pues son discusiones que a mí me parecen que si nosotros las hacemos mal estaríamos como aportando a lo que criticamos y eso me causa mucho vértigo como en términos de responsabilidad democrática. Y lo otro es que los primeros episodios, si ustedes los escuchan, se van a dar cuenta que yo nunca hablo, porque cuando yo llegaba al momento de editar los capítulos me quitaba todo lo que yo decía. Y eso es un proceso como que yo le he dicho a muchas mujeres podcasters, como no tengas miedo de tu voz, yo pasé por ahí, entiendo que odies cómo suenas, entiendo que detestes, pero luego lo que me empecé a dar cuenta era que, por ejemplo, los hombres a los que yo les pedía que participaran en Presunto, digamos, no podían, me decían, no puedo porque no conozco el tema, digamos, algo así. Pero si yo le preguntaba a una mujer que participara en algún proyecto de este tipo, me decían, no puedo porque mi voz suena horrible. Entonces me di cuenta que habían como unos micromachismos en nuestras propias voces como mujeres Sí. y al darme cuenta de eso, como que se rompió un cristal en mi cerebro y me dijo, deja de molestar, Sara, ve y hablas. Tu voz puede ser tan legítima como la de estas personas que tienes en tu podcast y eso ha sido todo un proceso de aprendizaje que yo, diga, pues como que invito a las chicas que están grabándose y haciendo podcast y video, que se den cuenta que ese pensar que hablamos como niñas, sabes que mi voz es de bebé, eso no lo metieron en la cabeza y no es cierto. O sea, Ujú. Camila Ospino habla como, no sé, una mujer universitaria y así hablamos. Entonces, siento que eso me ayudó mucho a superar los miedos, como a darme cuenta que era como un machismo interior que tenía mi corazón. Ujú. Y, y nada, eso ha sido como todo un proceso, sobre todo aprendizaje. Y lo bueno es que en Presunto se aprende mucho. O sea, yo llego como una hoja en blanco a cada capítulo y salgo con mucha información. Y eso lo valoro mucho porque también me da herramientas para haberme vuelto profesora después, para seguir haciendo la embajada de Sembra Media. O sea, como que ha sido todo como un círculo de aprendizaje muy chévere. Eso quiere decir que a partir de tu experiencia y de esos temores que ahorita los puedes tomar como fortalezas, has llegado a empoderar mujeres para que realmente venzan esos miedos y se den cuenta de todo el potencial que las caracteriza y todo lo que pueden llegar a hacer por medio de su voz. No sé si he tenido ese impacto. Me encantaría poder medirlo de alguna manera y decirte, mira, gracias a Presunto ahora hay 79 podcasts liderados por mujeres. Eso no tengo Ujú. cómo medirlo. Pero sí creo que es importante que un tema de estos de política se hable desde una conductora mujer, joven, como que eso ayuda como a aterrizar los temas. Y también creo en todas las veces que puedo, hago esto que tú me estás diciendo y que yo te estoy diciendo, y es decir, antes no teníamos un espacio en radio tradicional para hablar. O sea, no era fácil para nosotras llegar a esos espacios y tener amplitud de discusiones sobre lo que nos interesa. El podcast es un gran espacio para hacerlo y podcast independiente en serio le ha permitido a muchísimas mujeres discutir temas que otros medios jamás les habrían permitido.
Entonces, lo que sí he hecho es Ujú. como mapear quiénes son estas mujeres que están llevando a cabo discusiones que antes no se podían dar en un medio tradicional y tratar como en algún punto de articular y conocerlas. Hay un episodio de Presunto Podcast sobre violencia de género Ujú. que grabamos a raíz de la investigación que publicó la revista Volcánicas sobre las acusaciones de acoso sexual a Ciro Guerra. Y ese episodio es la primera vez que teníamos, no la primera vez, era la segunda vez que teníamos un panel conformado solo por mujeres en Presunto. Y yo traté de hacer que al menos otras, no sé, como 10 mujeres adicionales contaran su testimonio desde el periodismo sobre el tema de violencia de género y el periodismo con enfoque de género. Y para mí fue una experiencia muy bella publicar una hora donde básicamente hablan casi 12 personas, eh, en su 98% mujeres, sobre este tema. Y siento que esos espacios se los permite el podcast independiente y los permite las revistas que ustedes hacen y lo permiten estos lugares un poco más alejados del periodismo más mainstream, porque da cuenta como de una concepción más interesante de lo que es el género. Y no sé si yo haya empoderado eso, pero al menos sí trato como de que ocurra en mis paneles. Entonces, eso ha sido todo pues como un encontrarse, también de ver quiénes son las voces validadas en qué temas y pues eso ha sido bastante interesante para mí. Sara, te aseguro que con base a lo que acabas de decir de las mujeres que aceptaron grabar este podcast contigo, sí generaste cierto impacto para que ellas aceptaran hacerlo porque vencieron sus miedos. Entonces eres inspiración para muchas de las personas que te vemos y que seguimos tu proceso, eso sí te lo aseguro. Me gustaría también preguntarte un poquito acerca del proyecto de Sembra Media. ¿Cómo se ha dado todo esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, Sembra Media es una organización internacional que la conforman más de 22 países. Ujú. Y lo que hacemos allí es ser un puente entre los emprendedores en medios periodísticos, sobre todo nativos digitales, y las preguntas sobre ser sostenible o no. O sea, como que nosotros nos dimos cuenta como organización que era necesario apoyar en varios niveles a las organizaciones periodísticas para que no quiebren. Entonces, en Sembra hay una cantidad de recursos sobre sostenibilidad, financiación, modelos de negocio, becas, convocatorias, todo pensado como para que eh, los productores ejecutivos de los proyectos se entrenen desde temas muy básicos como de formación periodística hasta flujo de caja, manejo de presupuestos y cómo ganarse dinero en, no sé, en el Estado o demás. En ese camino construimos un directorio que tiene más de 800 medios de toda Latinoamérica y lo que hacemos es tratar de construir una relación cercana con esos medios. Entonces, yo que gano como embajadora en Colombia, conocer de cerca el proceso empresarial que tienen los medios nacionales, ver cuáles son sus modelos de negocio, a qué le apuestan, tratar de ayudarlos. Y eso sobre todo me llena de una riqueza en términos de contenido muy linda, porque yo consumo medios del Cauca, de los Llanos, del Catatumbo, medios de La Guajira, que son muy lindos y son digitales y están haciendo todas estas experiencias de romper el silencio, como hablábamos al comienzo. Y sé que todos los embajadores han tenido esa experiencia en sus propios países. La idea, pues también Sembra Media apoya fondos de financiación. En este momento se está moviendo el Fondo Velocidad, que apoya a 10 medios latinoamericanos para, pues como, con, de nuevo, un fondo para que elaboren un proyecto sostenible dentro de su medio. Y para mí no solamente es una experiencia muy enriquecedora conocer los medios colombianos, sino también tener acceso a medios como de gran impacto, como son Redacción en Argentina o El Surti en Paraguay, o bueno, 070 acá en Colombia, que son medios ganadores del Fondo Velocidad y lo que implica para ellos pues ganarse este dinero. Entonces, en Sembra hacemos eso, formación, acompañamiento, y eso ha sido maravilloso. O sea, yo creo que alguien que quiera navegarse el mundo de los medios digitales en Colombia solo tiene que entrar a la página y darse cuenta como que hay un ecosistema enorme de experiencias que puede servirles para mejorar sus sistemas de sostenibilidad. Entonces ha sido un proceso súper bonito trabajar ahí también.
¿Cuál de todos los proyectos que has liderado ha generado más impacto en tu proceso personal, más allá del profesional? Wow. Yo creo que todos han impactado de maneras distintas, pero creo que el más fuerte es Presunto Podcast. Precisamente porque uno me dio la oportunidad de hablar, cosa que nunca había hecho. Y Sí. dos, cuando uno empieza a ver la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestra audiencia, como nuestros Patreons, que son estas personas que son mecenas, o sea, que financian el proyecto, que es una comunidad cerrada muy bella, de gente que nos apoya, o con los mismos seguidores del podcast. eh, Ese momento en el que las personas están viendo noticias y paran porque algo les parece que está fallando y no lo mandan, yo siento que es el mayor impacto que uno puede hacer en el consumo crítico de información. O sea, que la gente no deje pasar eso y ya, y que se vaya al infinito mundo de la basura informática, sino que hagan una pausa y digan, hey, esto me parece grosero o irresponsable o muy bueno, y no lo manden. Para mí siento que es un impacto medible muy interesante en términos de cómo nuestra audiencia es más crítica con lo que consume. Y eso me parece grandioso. O sea, no tengo como, cada vez que ocurre, no importa si esta persona es influencer o no, o sea, cualquier tipo de mensaje donde nos dicen, hey, a mí me parece que esto está mal, yo lo agradezco infinitamente porque siento que es un trabajo que se está haciendo bien en términos de que la gente haga una pausa en el camino, en tanto lluvia de mentiras, infodemia y demás. Entonces siento que Presunto Podcast pues es eso. Em, Nos sorprendió mucho ganarnos un Simón Bolívar a Mejor Crítica el año pasado y pensar en que un proyecto que nace y un año ya después ya se está ganando un premio nacional de periodismo, también es como un impacto de, ok, esto no solamente le llega a la audiencia, sino que el gremio lo está valorando como algo válido, y que también gracias a eso uno se da cuenta que es un hobby que tiene que profesionalizarse. Y, y eso me ha gustado, me ha cambiado. Creo que realmente, sí, es el que he tenido más, el que más me ha impactado realmente. Bueno, hablemos un poquito con respecto a la libre expresión. ¿Tú consideras que en un país como Colombia es primordial? Yo creo que en cualquier país que se considere democrático, se supone que este sistema político en el que vivimos, donde el pueblo escoge a sus gobernadores, digamos como en la escena más bella posible, como si funcionara. Hagamos de Ujú. cuenta que funciona la democracia. Entonces, si nosotros somos los que tomamos las decisiones reales sobre la manera en la que se rige nuestro Estado, tenemos que tener información. Entonces, cualquier sociedad que se considere democrática, algunos politólogos que nos estén viendo van a decir como sí, pero hay un millón de temas adicionales como eso. Pero cualquiera tiene que tener en cuenta la libertad de expresión como base fundamental, porque es el pueblo el que está discutiendo los temas para tomar decisiones que luego lo van a llevar a votar y a escoger a sus propios gobernantes y a sus, digamos, empleados. Entonces, creo que la libertad de expresión es fundamental, porque nos permite como uno comprender dinámicas más amplias de la democracia, pero al mismo tiempo preguntarnos sobre otros tipos de cosas y otras fronteras que están rompiéndose, por ejemplo, gracias al Internet y demás. Entonces, Ujú. yo entiendo que vivimos en un mundo lleno de mentiras, de gente que quiere manipular los datos, de algoritmos cerrados, de mercados sobre los datos personales de la gente y sistemas que vulneran la privacidad de las personas a niveles altísimos. O sea, entiendo que eso es grave porque estamos cayendo como en crisis muy fuertes y lo que hizo Cambridge Analytica fue terrible y lo que hacen todos los algoritmos que nos persiguen con Big Data están enfocados de maneras como muy negativas. Pero yo al mismo tiempo creo que igual todos tenemos derecho a publicar, incluso quienes están publicando mentiras, porque cuando llegue alguien a regular qué es cierto y qué es falso, va a haber una grave crisis democrática, en el sentido en que si, por ejemplo, no sé, Twitter o YouTube o Facebook decide qué es falso y qué es verdadero para que los demás lo veamos, la burbuja de lo que es cierto y ellos cómo hacen para saber qué es cierto, me parece súper peligrosa. Entonces, como que al mismo tiempo creo que lo que hay que hacer es crear formación crítica de pensamiento para quienes consumimos redes sociales todo el día,
y que eso hace parte de que la gente empiece a detectar que es falso y que es cierto, pero no como empezar a poner barreras de regulación a la información, porque eso solo nos va a traer problemas gravísimos en términos democráticos. Entonces, pues sí, súper a favor de eso y por eso apoyo mucho el trabajo que hace Fundación Carisma y otras organizaciones que hablan como de los datos abiertos, precisamente porque entre más datos como libres y controlados, perdón, entre más datos libres y abiertos, más transparente es un Estado y más transparente es una sociedad. Entonces, eso de que te regulen y te controlen me parece un poco difícil y pues por eso muy a favor de la libertad de expresión. O sea, como tal, tú estás a favor de que las personas consuman la información que consideren que es primordial para su proceso, ¿sí? Claro, exacto. O sea, si tú vas a tomar una decisión, necesitas información. Si yo te digo Ujú. cuáles son los temas que más te importan en este momento y quiénes los están legislando, tú deberías saber quién es tu senador, quién es tu representante, quién es la persona que va a legislar por ti, cuáles son las decisiones más importantes que se están tomando en términos de economía, medio ambiente, género, etcétera. Eso solo lo sabes con información. Y la gente, y escoger malos representantes, al final es un tema muy relacionado a que estamos informando mal. Entonces, siento como que hay una relación muy fuerte con la libertad de expresión en ese sentido. ¿Tú en este punto te consideras como tal una líder de opinión con base a cada uno de los proyectos que has realizado? No, no, todavía no. Yo creo que lo que sí estamos haciendo es creando como herramientas para que la Ujú. gente como que construya criterio desde su propia formación y su trayectoria y su posición política, cultural y social. Pero yo no creo, o sea, no me gustaría que a partir de algo que yo diga la gente entonces empiece a seguir algo ideológico, o sea, como que creo que no estoy en ese lugar de ser un líder de opinión, sino que por el contrario estoy de nuevo detrás tratando de crear herramientas para que otros puedan opinarlo. ¿Cómo te proyectas en 5 años? Oh, pues ahorita en este momento tengo muchas ganas de lo que te decía, pasar del hobby a la profesionalización en términos de podcast. Ujú. Actualmente no solamente, pues, pero yo produzco Presunto Podcast, pero también pues lo dirijo y coordino la comunidad, etcétera. Pero también produzco otro podcast que se llama Expertos de Sillón, que se los recomiendo, es divertidísimo. Es una conversación entre dos chicos con personas y sus pasiones. Entonces, por las preguntas que me haces, creo que tú disfrutarías mucho este podcast, te daría mucha risa, estaría muy bien. Pero, y al mismo tiempo, con la gente de Estúpido Nerd, desde hace 2 años estábamos organizando eventos en vivo de podcast para que los públicos pudieran ir y conocerlos. Este año obviamente no podemos hacerlo pues presencial en una tarima, en un teatro, pero eso nos dio la posibilidad de pensar en proyectos digitales donde podamos invitar más podcasters a unirse como a esta discusión y como darle sentido al ecosistema de podcast de Latinoamérica. Entonces, este año va a haber Podcastinación otra vez, que es como se llama este evento, y pues mi idea a largo plazo es que esto se empiece a convertir como en una empresa, fundación, cooperativa, lo que sea, digamos que se va a ir formando. Entonces, a 5 años no sé qué ir a hacer, pero yo sí me veo como en un camino eh, como muy centrado en la producción de audio y en el trabajo, digamos, de producción alrededor de que la gente quiera o no hacer sus propios podcasts. Cuando eso sí me ha pasado. No sé si cuando la pregunta que me hiciste con las mujeres, no sé, pero sí sé que a raíz de Presunto Podcast nacieron muchísimos otros podcasts y eso ha sido como un acompañamiento constante que yo he hecho de algunos proyectos y eso sobre todo me da mucha tranquilidad y como emoción acompañar estos procesos. Entonces, ¿a dónde me van 5 años? Pues ojalá tener como un proyecto enorme de podcast en el que se puedan vincular voces independientes y voces grandes y que la gente pueda entender cómo se escucha esto y como que haya un empujón a la industria, que todavía somos unos bebés en Colombia, o sea, somos muy insignificantes a nivel del mundo, entonces creo que puedo aportar ahí. Y estamos seguros que realmente lo vas a alcanzar porque por ahí dicen que el que persevera alcanza y tú lo has hecho con cada uno de tus proyectos y por eso han sido todo un éxito hasta el momento y lo seguirán siendo. También nos gustaría preguntarte cómo consideras que como jóvenes podemos generar un impacto en la sociedad.
Yo creo que los jóvenes estamos, me voy a meter ahí, ah, como haciendo discusiones constantes sobre nuestro propio contexto. Entonces, si queremos hacer un cambio real, tenemos que estar como balanceando mucho el mundo en el que vivimos, porque estamos completamente enjaulados en burbujas. Entonces, creo que los jóvenes, sobre todo los que tienen acceso a cosas y tienen privilegio de educarse y de hacer proyectos, tienen que hacerlo pensando siempre en cuál es el contexto en el que están. Entonces, darse cuenta que hay poderes en este mundo que son muy difíciles, darse cuenta que hay silencios muy fuertes que no se están hablando y creo que las posibilidades son infinitas para hacer cambios desde lo que como jóvenes conocemos a nivel de lenguajes tecnológicos y demás, y también de la conciencia de darnos cuenta que estamos básicamente en un mundo en llamas, en donde hay que hacer cosas. Yo invitaría a todos los que quieren hacer algo, como que se den cuenta del mundo en el que viven y de con qué cuentan y cuáles son los privilegios con los que pueden crear algún proyecto y siempre preguntarse quién no tiene voz, al menos en términos comunicativos, para ver de qué forma se puede avanzar y Perfecto, hacerlo. Aprovechar que no nos dé miedo, que los jóvenes podemos fallar, entonces pues hagámoslo. correcto, o sea, siempre has considerado que de los miedos, como que uno aprende un montón para hacer real cada uno de esos proyectos que muchas veces como que uno limita por esos temores internos o tal vez externos, ¿no? Porque muchas veces dejamos que las personas que nos rodean digan, no puedes, no puedes, no puedes, y uno solo empieza a creer y dice, no, definitivamente no puede. ¿Te pasó algo similar Todo o el no? tiempo, todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo cuando yo hice mi revista y estaba así, sexto semestre de comunicación, Sí. y lo que me decían, lo que me dijo mi decano en ese momento fue, esto es un proyecto inviable. Yo, como, mira, ¿sabes qué? Solo por eso lo voy a hacer. Creo que eso es lo peor que me pueden decir porque yo inmediatamente Correcto. entro en el proyecto. Y lo que yo he aprendido en este camino de ser gestora es que todos los proyectos que uno hace son experimentos, nunca son finales. Y los experimentos están para testear cosas y para que las cosas salgan bien o salgan mal. O sea, uno experimenta para ver qué pasa, porque Ujú. entonces cuando uno cambia como esa idea de que los proyectos son y tienen que ser un éxito y tienen que ser súper famosos, no sé qué, falla al comienzo y sobre todo las personas se sienten mal si no tienen un éxito inmediato. Mientras que si, por ejemplo, tú empiezas pensando que cada proyecto es un experimento y que si falla es bueno porque es información para volver a experimentar y que si vuelve a fallar es bueno, o sea, todas las veces que fallamos es bueno porque son datos para el experimento y con eso uno puede seguir pensando cosas, creo que funciona más. Entonces ahí me parece que hay varias cosas para hacer y yo me puse a experimentar todo el tiempo y he experimentado con miles de cosas que, o sea, yo sé que tú me dices como han salido súper bien, pero tú no sabes, yo he fallado infinitas veces y en ese camino también me he dado cuenta qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Entonces, ahí me di cuenta, de nuevo, que no quería hacer como el periodismo que hacen otros muy bien, sino más bien producirlo. Y ahí me di cuenta de que quería hacer audio y no video, porque intenté el video y me salió pésimo. Y ahí me di cuenta que quería hacer podcast de opinión y no podcast de ensayo, porque, etcétera. O sea, como que esas cosas ayudan a formar y siempre que salga todo mal, es como, ok, ¿qué fue lo que salió mal para que no vuelva a salir mal? Y Ujú. eso creo que es algo que no nos han enseñado y creo que en la experiencia eso es lo que más he aprendido. Por medio de cada uno de tus proyectos has logrado también conocerte a ti misma y no lo acabas Claro. de mencionar y me parece espectacular porque es muy cierto. Puede que un proyecto salga demasiado bien, pero las personas que lo ven no saben el trasfondo, qué tuvo que ocurrir antes para que llegara a existir ese resultado. Y el hecho de que lo hayas recalcado me parece espectacular. Y ya para concluir, eso quiere decir que tú eres ese tipo de personas que cree en el mejor decir, lo hice a él, ay no, ¿qué hubiese sido si lo hubiese hecho? ¿Sí? Sí, sí, total. O sea, a mí los primeros, digamos, trolls que tuvo Presunto, que era chistoso porque, bueno, ya no están, pero me acuerdo que había gente que nos escribía como, ay, a mí ya se me había ocurrido esa idea antes. Y yo decía, ¿y dónde está? O sea, porque Sí. si no, no se puede.
Entonces, eso me parecía como que sí me gusta mucho el hacer, obviamente también soy súper pesimista porque, o sea, no quiero que se quede la imagen como, oh, wow, qué pesimista Sara. No, o sea, hay mucha gente que me llega con ideas y yo les digo, eso es un asco, eso no va a funcionar, eso está mal diseñado, no funciona, tin. Y al mismo tiempo también me rodeo de gente que me dice, hagámoslo sin miedo. Sí. Y eso también es como parte de que consejos para la vida de Sara Trejos, Ujú. armen sus equipos de trabajo desde ya, o sea, tengan a la persona que le interesan los proyectos, tengan a la persona que le gustan las ideas, al creativo, al soñador, al valiente, al temeroso, al pesimista, porque si uno se arma su equipo de trabajo desde siempre y con ese arranca, eh, las cosas pueden salir bien casi siempre, porque siempre, entonces yo me rodeo de gente que me dice, ay, hagámoslo. Y yo soy como, no, terrible, no se puede. Y es, no sé, como que el tema de podcastinación es en este momento Juan David Poveda de Estúpido Nerd diciéndome, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y yo diciéndole, esto es una pésima idea, pero bueno, está bien. Solo porque yo sé que si tú confías en esto, quiere decir que confías en mí, entonces vamos a salir adelante. Entonces aprendan a rodear a su equipo de trabajo. No necesariamente tienen que ser sus mejores amigos, sino como las personas que potencian sus habilidades. Y eso ha sido también chévere. Y yo sé que ustedes lo están viviendo en este momento en la revista. O sea, yo sé cómo ustedes seleccionaron quién es el mejor para qué área y en qué. Y esas preguntas son muy bellas porque no se las iban a enseñar en la universidad, sino solo probando y experimentando. Entonces, sí, ese es como el tema del equipo y de apoyarse. Nunca hay nadie solo siendo exitoso, nunca. O sea, esto siempre es de equipo y sin el equipo no funciona. Sara, infinitas gracias por haber aceptado la entrevista. Somos realmente afortunados por haber conversado contigo, por haber conocido tu esencia con respecto a varios temas que nos dejan pensando. O sea, esto de los trabajos en grupo, te voy a dar mi punto de vista. Yo decía, ven, pero usualmente em, cuando uno trabaja en grupo lo hace con los amigos y es muy cierto. A veces no es necesario que sea solo con los amigos, sino que también lo puedes hacer con personas que saquen a flote tu potencial, ese que a veces uno olvida que tiene y lleva adentro. Entonces, primordial. Gracias infinitas por todas las experiencias que nos contaste y todas las reflexiones que nos dejaste. Ha sido todo un placer y te agradecemos nuevamente por estar aquí. Esperamos seguir acompañando todo tu proceso. Somos fieles seguidores de ti y un aplauso desde la distancia porque todo lo has hecho realmente muy bien. Así tú me digas, bueno, detrás hay un proceso, pero el resultado ha sido espectacular y hay que admitirlo. Muchísimas gracias nuevamente. No, a ti Camila, y pues gracias por hacer proyectos, por emprender, o sea, todo esto va a ser aprendizaje y creo que eh, es invaluable todo esto que ustedes están haciendo voy a simplemente decirlo, un sábado hacer una entrevista y aprender cómo se hace esto y sufrirla y disfrutarla y aprender es algo que yo amo de todos mis proyectos y que creo que es absolutamente invaluable. Entonces, síganlo haciendo y pues gracias por escuchar Presunto, escuchen Expertos de Sillón, sigan Podcastinación y ahí nos vemos.